El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, admitió que los gremiales agropecuarias tienen razón, esto al reclamar por el atraso cambiario que se registra en el país. Y días atrás, la Federación Rural publicó un comunicado en el que plantearon que el valor del dólar tendría que estar a 58 pesos para poder equipararnos al nivel promedio de referencia. Bueno, ¿cuánto es que afecta el atraso cambiario a la competitividad? Para saberlo ya recibimos al economista Braulio Selco, que está aquí en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Por la invitación y un saludo a los oyentes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es que se define el atraso cambiario por un lado y por qué es preocupante, ¿no? Para nuestro país, teniendo en cuenta que no es un país que esté dolarizado? Bien, bueno, lo primero es hacer capaz alguna precisión. El término atraso cambiario es un término que se utiliza mucho en el debate público, porque es gráfico, pero no es tan utilizado en el debate técnico o académico. Digamos, hay otros instrumentos para aproximarnos a este fenómeno. Digamos, básicamente, de lo que estaríamos hablando cuando se habla de atraso cambiario es de una apreciación de lo que se llama el tipo de cambio real, que ahora podemos ver un poquito qué es, artificial, digamos. Para hablarlo en palabras más simples, de un encarecimiento de la economía respecto al resto del mundo, o en particular respecto a los principales socios comerciales que tiene el país. ¿Y por qué es relevante desde el punto de vista económico que se produzca un encarecimiento? Y bueno, porque penaliza las exportaciones, se vuelven menos competitivas. Y si eso viene asociado a una baja, por ejemplo, de los precios internacionales de esas exportaciones, nosotros tenemos unas exportaciones bastante concentradas en bienes primarios, digamos, en lo que se llaman commodities, bienes de relativamente escaso valor agregado y diferenciación. Eso lo que pega es en una menor rentabilidad del sector exportador y, por lo tanto, por ejemplo, inhibe la inversión. No solo de los productos vinculados al agro, sino que también que entra también a complejizar otras canastas de exportaciones, de servicios no tradicionales, de los servicios asociados al turismo, por ejemplo, que en muchos casos también deben competir con el resto del mundo. Y, por ejemplo, lo que hemos visto el año pasado es que Uruguay se encareció para atraer turistas, y la contrapartida es que muchos uruguayos y uruguayas salimos al exterior, ¿no? Aprovechando la situación cambiaria argentina, pero no solo, digamos, este turismo lo hemos visto con Brasil también. Entonces, por un lado, digamos, se penalizan las exportaciones y por otro se fomentan también mayor consumo, y en particular consumo en importación. Claro, se ven afectados algunos sectores, pero otros se ven beneficiados de alguna manera. Digamos, en general el consumo aumenta en situaciones de atraso cambiario porque nuestros ingresos medidos en dólares aumentan, porque el dólar baja. Pero bueno, eso puede tener impactos positivos en el corto plazo, por ejemplo, para el consumo interno, pero favorece mucho la importación de bienes. O sea, en mediano y largo plazo, si uno está sistemáticamente desalineado de lo que sería un valor de equilibrio del tipo de cambio, bueno, eso penaliza el crecimiento, porque penaliza la inversión en detrimento de consumo inmediato. Y un poco esas son las preocupaciones que se plantean arriba de la mesa al momento de, digamos, debatir estos temas. ¿Y cuáles serían las principales causas de este fenómeno? ¿Corresponde a algo externo, a algo interno, a una conjunción de estas dos? Bueno, bien, siempre, como todo, siempre es un mix, ¿no? Si hoy, digamos, tuviéramos que hacer un análisis rápido de en qué situación estamos parados, si nosotros vemos este indicador, que es el tipo de cambio real, y lo vemos en términos históricos, en particular las mediciones que publica el Banco Central del Uruguay datan del 2000 a esta fecha, nosotros vemos que estamos desalineados un 40% en relación al global, a lo que sería la totalidad de los países con los que Uruguay comercia. Y eso se divide. En la región estamos más encarecidos, 46%, si vemos ese promedio anual, y por fuera de la región, menos, pero igual bastante encarecidos, que es un 27% por debajo de ese promedio, si uno mira la serie larga, digamos. Y ahí pueden haber, ahí está esta discusión de si el encarecimiento es artificial o si hay fundamentos económicos que lo puedan estar
justificando. Por ejemplo, variables relevantes que impactan en el tipo de cambio real de los países, como puede ser la evolución de la productividad, del gasto privado, del gasto público, de las tasas de interés y demás. Entonces, ahí además de ver esta serie y mirar la comparación histórica, está bueno mirar otro instrumento que publica el Banco Central del Uruguay y que se llama tipo de cambio real de fundamentos, que incorpora, digamos, son estimaciones que hacen los técnicos del Banco Central y que incorporan esta serie de variables, muchas de las cuales tienen que ver con la economía real. Y para tratar de testear si ese encarecimiento es artificial o si por el contrario tiene fundamentos detrás de la propia economía que lo están explicando. Y lo que encuentran en el último informe de política económica de finales del año, que refiere al cierre del año 2023, es que ese desalineamiento, que Uruguay está desalineado, que está encarecido y que ese desalineamiento es cercano al 16%. Entonces, esa es como la brecha, digamos, de fundamentos que nos permitiría afirmar que Uruguay está desalineado y está encarecido. Y ahí, bueno, están los factores que juegan son básicamente los que te mencioné. Después hay otro factor clave que es las decisiones y que están contenidos en ese indicador, que son las decisiones de política económica, en particular relacionadas al manejo de la tasa de interés de la economía, que cuando, digamos, la decisión que ha tenido en estos años el Banco Central de utilizar la tasa de interés para bajar la inflación como su único objetivo y sin ningún tipo de intervención en el mercado de cambios, digamos, no sale a comprar dólares cuando el dólar baja, ha llevado a que, digamos, el dólar se perdiera valor en relación al peso. Y bueno, y el hecho tampoco de que haya ningún piso ni establecido, ni dicho públicamente, ni tampoco intervenciones, hace que ante fenómenos de caída del dólar, bueno, sea algo racional para los actores que tienen dólares, para los agentes del mercado, familias, empresas, bancos, bueno, vender esos dólares ante la caída sistemática del dólar, ¿no? Entonces, el control de la inflación, que hoy estamos en niveles bajos, si uno mira una serie histórica, estamos en el entorno del 4% interanual, tiene como contrapartida, como contracara, esta depreciación del tipo de cambio, que bueno, de alguna manera también pega y genera otros efectos indirectos en la economía, en particular hacia el sector externo y hacia el crecimiento del país, que es en un país chico como el Uruguay, digamos, las posibilidades que tiene el país de crecer vienen fundamentalmente en el mediano y largo plazo marcadas por su sector externo, ¿no? Bueno, justamente, ¿cómo afecta esto las exportaciones, la competitividad a la hora de exportar? Exacto, bueno, la competitividad es clave, puede afectar, digamos, desde el punto de vista más teórico, a los sectores que tienen más dificultades para competir, de no ingresar a determinados mercados por no ser, valga la redundancia, competitivos, porque claro, digamos, más allá de que los sectores exportadores digamos, venden en dólares, después vuelven al mercado doméstico, tienen sus costos en pesos, tienen que deshacer esos dólares y enfrentar costos en pesos que se van encareciendo en la medida que los dólares bajan. Y más si eso se ve también impactado con precios que no les son tan favorables como podían ser hace un par de años. Hoy hablamos de la serie histórica y ese 40% de desalineamiento, pero si uno mira un tiempo más hacia acá y mira qué pasó con el tipo de cambio real, desde 2021 hasta hoy, vemos una caída del 15% en el global a febrero, el último dato disponible, y en el extrarregional, digamos fuera de la región, cuando nos comparamos con los países que comercializamos fuera de la región, para dejar de lado un poco el fenómeno de Argentina del año pasado, de fuerte inestabilidad macroeconómica, vemos una caída del 24%. O sea, son variaciones importantes que, entre otras cosas, impactan en una menor rentabilidad o una mayor dificultad de acceso a los mercados para el sector exportador. Uh-huh. ¿Y qué implicaciones tendría el fenómeno del atraso cambiario, por ejemplo, en el equilibrio fiscal?
en las metas trazadas, por ejemplo, por este gobierno. Bueno, ese también es otro fenómeno que suele estar arriba de la mesa, de cuánto el desequilibrio fiscal impacta en la apreciación cambiaria. Yo creo en este caso que la política monetaria ha tenido un sesgo contractivo que ha impactado bastante. Es probable que... ¿Qué sería un sesgo contractivo? Un sesgo contractivo es llevar la tasa de interés, o sea, tener la tasa de interés, digamos, a la que prestan... a la que presta, digamos, el Banco Central y es una referencia para las transacciones entre bancos y demás, a un valor alto en términos de moneda nacional. Bien. Que sea atractivo tener títulos en pesos y por lo tanto la contracara deshacer lo que se llama en la jerga económica posiciones en dólares, digamos, deshacerte de títulos en dólares o de dólares en efectivo, digamos, en cuenta corriente para obtener esos títulos en busca de rentabilidad. Creo que, digamos, dado los niveles de inflación actual, es esperable que la próxima reunión del Comité de Política Monetaria, que va a ser en estos días, anuncie algún tipo de recorte de esa tasa para intentar, bueno, con un poco el panorama de la inflación en niveles bajos, intentar que el dólar, digamos, no siga en esta racha descendiente que igual, digamos, conviene comentar que en estos días de abril hubo una pequeña suba de un peso. También esas subas hay que interpretarlas considerando el tamaño del mercado de Uruguay. Se transa muy poco por día, cerca de 10, 15 millones de dólares, entonces pequeños movimientos es de una actores. suba importante entonces. Claro. Es una suba de un peso, todavía no logra revertir la caída que estamos viendo desde el principio de año. Hay que ver cómo sigue en estos días, como todo, pero que son subas que pueden ser explicadas en el corto plazo por decisiones de pocos actores, por cambios de portafolio, por necesidades, porque el mercado de Uruguay es chico, entonces pocos actores relevantes moviéndose ahí pueden hacer variaciones importantes. Entonces tenemos que esperar un poquito más, pero seguramente en estos días uno espera que el Comité de Política Monetaria baje en algo la tasa de interés y esto ayude un poco a por lo menos mermar esta caída del dólar que genera complicaciones y, como decíamos también, es la contracara de esta baja de la inflación que hemos visto en los últimos meses y que ha estado apalancada fundamentalmente por el menor crecimiento de los precios que de lo que diríamos el sector transable de la economía, de los precios, bienes y servicios que se transan con el exterior, que están creciendo a tasas bajas del orden del 2%, mientras que los precios de lo que es el sector no transable, que es el típico, las cosas que se consumen internamente en el país. El ejemplo típico de manual de economía es un corte de pelo, que uno no viaja para cortarse el pelo, digamos, está creciendo a un ritmo muy superior del entorno del 6,5. Entonces, eso lo que nos muestra es que esta baja del tipo de cambio ha sido bien importante para lograr bajar la inflación de niveles cercanos al 8% a los niveles actuales. Pero ahora, el gobierno tiene el foco en esto, ¿no? En bajar la inflación. ¿Esto no va en desmedro justamente de la competitividad? Bueno, en este caso estamos con objetivos que en cierta manera están tensionados y que tienen, digamos, que hay que tener una sintonía muy fina entre dos objetivos que son súper importantes, ¿no? Porque tener la inflación baja es algo relevante para toda la economía, para las decisiones de inversión de las empresas y demás, pero también para todas las personas que viven de ingresos fijos, típicamente trabajadores y jubilados. Entonces es algo deseable mantener los niveles de inflación bajos. La discusión, y creo que es válida, es si esto es sostenible, cuánto tiempo más a costa de un tipo de cambio en este nivel, ¿no? Y como decíamos hoy, si la inflación en este nivel, con este tipo de cambio, digamos, no puede llegar a
desacelentar el crecimiento, cuando además venimos de una economía que viene creciendo muy poco, ya no en los últimos años, sino si uno mira los últimos 10, estamos creciendo en el orden del 1%, y es una tasa de crecimiento muy magra que no nos permite generar recursos para cosas que el país y para desafíos que el país necesita, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una sintonía fina entre un objetivo que es absolutamente deseable, que es tener la inflación lo más bajo posible, y por otro lado tener un ojo en la situación de la competitividad del país por su sector externo y lo que veníamos hablando. ¿Y qué análisis es sobre los datos de pobreza y desigualdad? Hoy en la diaria publicabas el gráfico de la semana, hace unos días, donde Uruguay mantenía una tendencia creciente de desigualdad que no se ha logrado revertir pasada la pandemia. ¿Qué análisis podemos hacer sobre esto? Bueno, desde el punto de vista, sí, la semana pasada conocimos los dos datos, ¿no? de 2023, de pobreza y desigualdad. En términos de pobreza, seguimos en niveles por encima de la prepandemia, o sea, no hubo una variación en el año significativa en términos estadísticos, pero sí, si uno mira y se compara con 2019, año antes de que la pobreza subiera cerca del 30% en relación a los registros que teníamos, una suba importante. No vimos que existiera ninguna mejora en un año que, como hablábamos, bajó la inflación, hubo cierta creación de empleo, ¿no? Cerca de 40.000 puestos de trabajo, aunque, como hemos visto, también desmejoraron algunos indicadores relativos a la calidad del empleo. Típicamente subempleo, o sea, las personas que trabajan muy pocas horas. Sí, y en su mayoría fueron informales estos empleos creados. Y también un crecimiento de la informalidad. Entonces, un año, yo creo que por algunos fundamentos uno podía esperar una pequeña baja en la pobreza. Al final los datos no lo confirmaron y no vimos ninguna mejora en relación al 2022. Si uno mira la película, como decíamos, de 2019, nos mantenemos en niveles superiores, cuando en buena medida los países de la región lograron, muchos de ellos, salvo casos complejos como es el de Argentina y algún otro, pero en general lograron volver a los niveles antes de la pandemia. Y en términos, digamos, si uno pudiera asociarlo en una cuestión muy preliminar, antes de ver un poco qué pasó con los microdatos que recién están publicados, uno podría decir que, bueno, creció el empleo, pero empleo de no buena calidad, que no llegó a todo el mundo, y que tenemos ahí un núcleo duro de pobreza estructural, que está muy relacionada también a personas jóvenes, en particular madres jóvenes con hijos, que por la vía del crecimiento no van a poder, digamos, es muy difícil que salgan de esa situación, y es que se precisa obviamente una batería de políticas integral que atiendan cuidados, inserciones laborales, transferencias y demás. Y por el lado de desigualdad, si bien no son el mismo fenómeno, digamos, uno refiere el de la pobreza refiere a personas que no logran generar ingresos o obtener ingresos para poder cubrir una canasta básica de consumo. El de la desigualdad es un tema de diferencias de ingresos relativos entre la población. Lo que vimos en la desigualdad es que también, si uno mira la película 2019-2023, creció al menos para dos indicadores que suelen ser bien relevantes. Uno es el índice de Gini, que se suele citar en estos casos, que varía entre 0 y 100, y que su crecimiento indica una mayor desigualdad. Y otro es el que se llama ratio de ingresos, que básicamente lo que mide es, como todo en la desigualdad, ordena la población entre personas de menores ingresos y de mayores ingresos, y el ratio agarra el 10% de mayores ingresos, los ingresos de esa población, y lo divide o lo compara con los ingresos que percibe el 10% de menores ingresos. Y ahí también vemos que, digamos, esa relación da cerca de 12-1, ¿no? O sea, lo que quiere decir que el 10% de mayores ingresos obtiene ingresos cerca de 12 veces los del 10% de menores ingresos, y vemos en los dos casos relaciones crecientes desde 2019
que contrastan con otros indicadores. Lo de desigualdad más, en punto de vista más duro, vemos que no es que mejoró pero no alcanzó el nivel previo, no. Acá ya vemos una tendencia creciente, bastante consolidada en materia de desigualdad, que preocupa porque Uruguay tiene niveles de desigualdad elevados, pese a que tenemos una visión bastante autocomplaciente del tema. Acá me baso en colegas que han estudiado mucho el tema, como es Mauricio de Rosa, que permanentemente esto lo trae en la discusión pública, el hecho de nuestra autopercepción por estar en una región que es la más desigual del mundo, pero que Uruguay tiene temas, y la desigualdad no es solo un problema obviamente normativo de justicia social, sino también, si lo queremos ver por el lado más duro y menos compasivo, incluso tiene problemas instrumentales a la hora de pretender crecer a una mayor tasa, porque las sociedades más desiguales no son las que logran generar tasas de crecimiento sostenido en el tiempo, porque bueno, básicamente una sociedad requiere de todos sus individuos, ¿no? Como parte. Entonces, si tenemos brechas muy grandes, bueno, surgen problemas asociados a personas con falta de capacidades, con ausencia de capacidades, con problemas para mantenerse en la educación formal, bueno, los que sabemos de problemas que vivimos en el Uruguay asociados a estos fenómenos, ¿no? Braulio Selko, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias.